Ya estamos comunicados con Álvaro Díaz, nuestro compañero afincado en la ciudad de Montevideo, que se ha transformado en un comunicador de aquellos. Ha tenido una repercusión impresionante la nota con nuestro programa. La verdad, nos hemos sentido muy acompañados y se ve que lo dicho por Alvarito ha calado hondo en los oyentes. Muy buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Manuel, y a los oyentes y a las compañeras y los compañeros que nos han hecho llegar sus mensajes cálidamente a lo largo de estas 2 semanas. La verdad que es un placer. Un saludo a Marcos, que hace posible también la conexión. Un saludo muy grande también para él. Le comento que sigue creciendo en cantidad de oyentes la columna de hace 2 semanas. Pero bueno, lamentablemente, y algunos oyentes nos hicieron notar eso, nos quedaron hechos horrorosos de este gobierno de la calle Pou, nos quedaron fuera de esa nota que fue larga además, ¿no? Porque no fue una nota cortita. Entonces hoy vamos a tratar de complementarla, Alvarito. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Yo creo que es adecuado que dediquemos una segunda columna a estos temas. Déjame que voy a apagar el sonido. Efectivamente, no da el tiempo. Es como te decía, tendríamos que hacer una serie de Netflix. Exacto. En varios capítulos para dedicar el tiempo a lo que ha sido este gobierno, las mentiras, los ejemplos de ineptitud y de corrupción. Totalmente. Yo hoy anoté 8 cosas de las que me gustaría hablar. Las voy a enumerar al principio, 8 que me parecen muy importantes, y en particular hay 2 que me gustaría detallar, hablar con un poquito de detalle. En primer lugar, la crisis del agua. El área metropolitana del Uruguay, que comprende a más de 2 millones de habitantes, que vivimos en Montevideo, Canelones y San José fundamentalmente, tuvimos el oscuro privilegio de tuvo Montevideo y el área metropolitana, el oscuro privilegio de ser la única ciudad y la única área metropolitana del planeta que no contó con agua potable en sus canillas durante algunas semanas. Es un oscuro privilegio y fue producto de la ineptitud del gobierno en el manejo y la obcecación del gobierno en el manejo de la crisis del agua. Después está el tema del puerto, la concesión hasta el año 2081, 60 años, a una empresa belga, Catornací, que es subsidiaria, que forma parte del consorcio Terminal Cuenca del Plata. Y después mentiras descaradas, mentiras que el presidente Lacalle dijo en compromisos que asumió en la campaña electoral y que no cumplió ninguno. Por ejemplo, en materia de seguridad social, que me gustaría mencionarlo al final en la audición de hoy, mencionar aunque sea brevemente, el presidente Lacalle se comprometió a que no iba a afectar los derechos de ningún trabajador en actividad y por supuesto mintió, porque la reforma de la seguridad social afecta gravemente a los trabajadores en actividad de cierta edad en adelante. Las 50.000 viviendas que comprometieron construir, yo creo que cuando hablaron no tienen dimensión de lo que es construir 50.000 viviendas, son 10.000 viviendas por año. Por supuesto no cumplieron una promesa de campaña, construyeron algunos centenares de viviendas y nada más. El déficit fiscal, se llenaron la boca diciendo que el Frente Amplio había generado un déficit fiscal enorme, y hoy el déficit fiscal es superior al que entregó el Frente Amplio en el gobierno, y es superior después de haberle retaseado a la gente, sobre todo a la gente de menores ingresos, durante los 2 años que duró la pandemia, algún tipo de apoyo digno para poder parar la olla en ese periodo. Yo lo recordaba la semana pasada. Fue el único país del mundo, Alvarito, que hizo un ajuste en el medio de la pandemia. Tiene ese privilegio también, ¿no? Exacto. Tiene ese privilegio. Tiene su mérito. Ha logrado ser el único en el mundo en varios aspectos. El presidente Lacalle, que como yo decía la semana pasada, 15 días atrás, es un osito cariñoso. Él nunca
nunca asume nada, siempre las cosas le pasan porque en su entorno se equivocan, porque en su entorno cometen errores. Él jamás no asume un error. En eso quiero hablar fundamentalmente cuando hable del tema de la crisis del agua, quiero mencionar al respecto, porque hubo una conferencia de prensa muy importante el 19 de junio donde el presidente mintió nuevamente descaradamente. Después el aumento de tarifas, recuerdan perfectamente a los gritos en el Parque Viera, Ajá. en un acto de cierre de campaña, diciendo que se terminó la época del aumento de tarifas de los combustibles, del agua, de la energía, del gas. Bueno, no es necesario que yo le diga a la audiencia en ambas márgenes del Plata que eso también fue mentira. O sea, fue una mentira absoluta. Las tarifas han crecido por encima de la inflación todos los años a lo largo de los 4 años de gobierno que lleva el presidente Lacalle Pou. La rebaja de impuestos, otra mentira escandalosa. Se comprometió a eliminar el IAS, el impuesto a la seguridad social de las jubilaciones más altas. Se comprometió a eliminar el IRPF. Se comprometió a eliminar un conjunto, paulatinamente un conjunto de impuestos que por supuesto fue mentira también. O sea, no eliminó. Pero no solo no eliminó, sino que aumentó los impuestos cuando en el comienzo de la gestión subió en forma indirecta el IVA, al rebajar del 4 al 2% el descuento que se hacía por las compras con tarjeta de débito a las personas. De esa manera subió el IVA 2 puntos. Totalmente. O sea, no solamente lo bajó, sino que lo aumentó 2 puntos. Sí, claramente. Uh-huh. Yo quería, si te parece bien, enumeré esos 8 temas, pero a mí me parece muy importante hablar de la crisis del agua, que fue escandalosa. Sí, claramente, o sea, Álvaro, porque la verdad, allí habían un montón de antecedentes de que esto no podía pasar y para decirlo, bueno, de una forma radial, digamos, sí, la pasaron por arriba, ¿no? No quisieron escuchar. Mira, la sequía comenzó en septiembre-octubre de 2022. En ese momento, ya incluso el Poder Ejecutivo exhortó a la población, primero lo exhortó y después lo prohibió, el uso del agua para riego de jardinería, para cosas que no eran esenciales. O sea, estamos hablando de que en septiembre, octubre comenzó la crisis del agua. El Frente había dejado pronto, hay un video, seguramente tú lo viste, muchos en la audiencia lo han visto, un video donde Tabaré presenta el proyecto Casupá y le dice al gobierno entrante que va a tener los votos necesarios del Frente Amplio para aprobarlo y para aprobar su financiación. Su financiación era con fondos externos. No se requería invertir fondos propios, sino que había fondos externos disponibles para el financiamiento del proyecto Casupá, que permitía naturalmente abastecer de agua potable, una alternativa para abastecer de agua potable a toda la zona de influencia del proyecto. Bueno, lo desestimaron, no lo hicieron, no llevaron adelante el proyecto. Durante meses, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, durante meses estuvieron esperando que lloviera. La única actitud que llevó adelante el Poder Ejecutivo fue esperar a que lloviera durante todos esos meses. Y lo hicieron activamente. Monseñor Sturla, el arzobispo de Montevideo, llamó a rezar para que lloviera, porque claro, me imagino que Monseñor Sturla debe haber visto lo mismo que nosotros, que si esperábamos por el gobierno no iba a pasar nada. Pero no solamente Monseñor Sturla lo hizo, sino que semanas después, el presidente del directorio del Partido Nacional, ¿sabés qué? Anoté la frase textual, dijo Pablo Iturralde, dijo, ¿podríamos haber arrancado antes? Sí, podíamos haber planificado mejor, pero la realidad es como es. Rezar un poquito a ver si llueve y tratar de buscar soluciones que todavía no se han concretado puede ser importante en este momento. O sea que el presidente del directorio del Partido Nacional, el socio mayor de la coalición, mandó a rezar a la gente, en un país laico como Uruguay además, entre paréntesis, para que rezáramos Patético. Para que lloviera. Patético. Sí, Manuel. Patético. Después, Manuel, cuando ya estaba instalada la crisis, cuando ya había agua salada en las canillas, el famoso incidente del avión Hércules, donde las plantas potabilizadoras no entraban en el avión Hércules y era
increíble ver al ministro de Defensa, Javier García, explicar con las manos que faltaban 15 centímetros para que la planta potabilizadora Por favor. entrara en los aviones Hércules esos que habían comprado por 20 millones de dólares y que no han servido para nada. En cualquier momento los ponemos como pieza de museo realmente. Este, Después el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, se los presento por si no lo conocen, no lo conoce nadie, aquí tampoco, tampoco ahí me imagino, afirmando el agua no es potable, pero es bebible y consumible. Por O sea, favor. el agua no era potable, pero se podía consumir y se podía beber. Como si tomaras agua directo de un río. El agua no es potable cuando vas al río, pero la podés beber y consumir. Una joyita. Una joyita el ministro de Ambiente, al que se los presento, es un perfecto desconocido, un ministro de la coalición que estaban preparados para gobernar. Bien. Y después, Manuel y oyentes, llegamos al 19 de junio. Hay una conferencia de prensa a la noche, largamente anunciada, el día del natalicio de Artigas, un feriado aquí, naturalmente, cuando ya el agua era un escándalo, tenía más de 800 microgramos de sal por litro, 4 veces lo permitido, lo aceptable que puede tener el agua de sal, cuando teníamos agua salada en las canillas, cuando los hogares uruguayos se los había obligado a comprar agua a un costo aproximado de $100 por mes para una familia de 4 personas. O sea, la gente tuvo que poner alrededor de 4.000 pesos mensuales para abastecerse de agua potable, y eso lo podía pagar el que lo podía pagar, y el que no lo podía pagar tomaba agua y cocinaba con agua salada, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso también, que perjudicó aún más a los sectores más carenciados. Bueno, en ese momento el presidente Lacalle hace un anuncio importante y dice: vamos a invertir 40 millones de dólares para solucionar definitivamente esta crisis puntual del agua. 20 millones en una obra y 20 millones por renuncia fiscal para eliminar el IVA, cuando ya hacía semanas que comprábamos el agua embotellada, eliminar el IVA a la venta de agua y otros impuestos. Muy bien, yo quiero decirle a la audiencia lo que significa y que el presidente haya anunciado con bombos y platillos que iba a invertir 40 millones de dólares en forma directa e indirecta para la crisis del agua. Esos son $17 por persona en el área metropolitana. Eso fue toda la inversión que desde septiembre de 2022 hasta el 19 de junio el presidente de la República y su equipo de gobierno estuvo dispuesto a hacer para solucionar la crisis del agua. Para lo demás había que rezarle al Señor para que lloviera. Había que rezar al credo que cada uno creyera para que creciera. Por fin pasó lo que necesitábamos que pasara, porque si esperábamos por el gobierno íbamos a terminar tomando agua directamente del Río de la Plata, en ollitas del Río de la Plata. Por fin llovió y la crisis del agua fue de a poco desapareciendo. Ahora, quiero decirte una cosa, Alvarito, dos cosas quiero decir. El gobierno uruguayo estaba advertido de que había una crisis de la sequía en toda la región, que iba a durar y que iba a ser muy duro, que había que prepararse. Estaban enterados de eso. Y segundo, lo que quiero decir, a esto que vos te estás refiriendo, que me gustaría que lo desarrolles, de esa famosa inversión que habló el presidente el 19 de junio, con esa obra en San José, de todo lo que eso trajo en consecuencia, ¿no? De la improvisación que allí pasó. Exacto. Además, una obra que él se comprometió a hacer en un mes y que llevó meses para poder llevarse adelante, porque había que licitar las cañerías, las tuberías, el trabajo. O sea, el presidente tiene una especialidad. La especialidad de la casa del presidente es mentir. En esa conferencia de prensa incluso, un periodista joven del diario El País, que espero que haya conservado su fuente de trabajo porque se animó a preguntarle, le preguntó dos cosas. Una, en qué consistía esa inversión de 40 millones de dólares que el presidente había anunciado, y el presidente lo explicó, y le preguntó si se había hecho algún tipo de autocrítica por la demora en responder a la crisis. Y el presidente, muy suelto de cuerpo,
no contestó esa pregunta, y cuando el periodista le vuelve a preguntar, el presidente le dice, ya te contesté. Entonces, estamos ante una persona que realmente es patológica su compulsión a la mentira y al engaño. Totalmente. Es absolutamente compulsivo la Sí, mentira y el engaño. Sí, sí. El presidente, que ahora está veraneando en Punta del Este, donde tiene derecho a veranear, pero anda en una moto de $40.000, una Harley Davidson de $40.000, con un casco que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Un casco que no es reglamentario, que además es muy simbólico, ¿no? Que use el casco que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso no es casualidad, ¿no? Eso no es casualidad. La verdad, sinceramente, Álvaro, cada vez que intervenís o uno lee los portales o qué sé yo, cada vez reafirmo más lo que pienso, que los Lacalle vinieron a robarle al Uruguay, vinieron a castigarlo. Esa gente no tiene nada de oriental, ni él ni toda su familia, ¿no? Lamentablemente es así. La gente lo votó, bueno, y así estamos, ¿no? Incluso te digo, yo creo que a partir de nuestro próximo espacio ya tenemos que hablar de algo que va a ser una realidad. Este gobierno de coalición se va a retirar, sin ninguna honra, sin nada que uno diga, puedo rescatar de este gobierno algún accionar en concreto, de aquella famosa frase de danos una oportunidad para tener los 5 mejores años de tu vida, pasamos a tener los 5 peores años de un gobierno desde la recuperación democrática hasta ahora. O sea, ha sido el peor gobierno desde la recuperación democrática hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Y entonces, yo creo que tenemos que empezar a hablar, Manuel y oyentes, ya de lo que nos espera. Esto va a ser pasado, un pasado que no merecimos, un presente además que no merecemos, un pasado que no merecimos estos 4 primeros años de gobierno. ¿Cuál es la apuesta que va a hacer el presidente Lacalle para que su delfín, el actual secretario de la presidencia, sea electo presidente? Y su defensa va a ser cortar cintas. Este año van a cortar cintas hasta de la inauguración, como lo han hecho, ¿no? Han inaugurado una panadería, han cortado cintas de cualquier cosa. Y van a recorrer el país, sobre todo el interior profundo. Va a estar el presidente Lacalle con su delfín, con Álvaro Delgado, recorriendo todo el país, cortando cintas. Y ellos piensan que de esa manera van a poderle mentir nuevamente a la gente. Pero eso ya no es posible. Es como con la reforma de la seguridad social. Se comprometieron a que no iba a haber perjuicio para los trabajadores en actividad, lo decía al comienzo hoy. Bueno, sin embargo, hicieron una reforma que pasa a amplios sectores de la población a tener que trabajar de los 60 hasta los 65 años. Como si fuera sencillo trabajar hasta los 65 años. Porque una cosa son algunos sectores de actividad que no tienen mayor dificultad para continuar trabajando hasta esa edad. Estoy pensando en el sector de los servicios o en el sector de servicios de alta calidad, de prestaciones de alta calidad o servicios de informática, donde hay una necesidad muy importante y en general la gente se jubila años después. Pero otra cosa son los trabajadores precarizados, que la reman con mucha dificultad para llegar a los 60 años de edad y los 30 años necesarios para jubilarse. Y ahora se les va a exigir 65 años, se les pretende exigir. Y en la reforma, además, universalizaron a las AFAPs. Antes las AFAPs se nutrían de personas que ganaban de determinado nivel de ingresos en adelante. Ahora no, cualquier trabajador está obligado a incorporarse a las AFAPs. Y mirá si será negocio. Vamos a aclararle a los oyentes que las AFAP son aquellas AFJP, ¿no? Aquí en la República Argentina. Sistema de jubilación privado. De fondos de pensión. Exactamente. Manejado por una serie de tipos que en Uruguay manejan un volumen impresionante de plata, ¿no? Más de 3.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares se estima que está circulando en las AFAPs, en inversiones, en papeles públicos, en determinadas inversiones. Oh, es un disparate de plata. Es una cifra exorbitante. Es un disparate de plata. Estamos hablando de
Ahora, ustedes lo saben, hay una propuesta de reforma constitucional que llevan adelante el PIT-CNT y otras organizaciones sociales y algunos sectores del Frente Amplio, no todos, que establece 3 puntos. Primero, volver a los 60 años de edad, porque no es obligar a la gente a jubilarse a los 60 años, es permitir que esas personas que la reman, que llegan con mucha dificultad, a los 60 años tengan el derecho a jubilarse. Es muy fácil decirle a alguien, bueno, tenés que esperar, tenés que trabajar hasta los 65 años cuando no hay trabajo. Cuando tenés que llegar raspando a los 60 años. Bueno, se establece nuevamente, en primer lugar, los 60 años como la fecha, el momento a partir del cual se tiene el derecho, no la obligación, a jubilarse. Después la eliminación de las AFAPs, donde se establece una serie de pasos prudenciales, pasos acordados, para que al término de 2 años, en un proceso de transición, las AFAPs desaparezcan de Uruguay. Así como desaparecieron en 19 de los 31 países del mundo donde existieron en algún momento, entre ellos la Argentina. Y finalmente, el aumento, se establece el llevar la jubilación mínima al valor del salario mínimo nacional. Y eso ha hecho que algunos sectores hayan puesto el grito en el cielo por eso, por la inversión que va a significar. Yo le diría a esos sectores, donde incluso, para decirlo con franqueza, hay algunos sectores de izquierda que también lo piensan, yo le diría, ¿por qué no intentan vivir unos meses con una jubilación mínima? Tal cual. De 17.000 pesos. Tal cual. ¿Por qué no intentan vivir un tiempito con 17.000 pesos de jubilación mínima? Que no estamos hablando de pasarla a 50.000, estamos hablando de un aumento que hoy sería de 4.000 pesos, pasarlas alrededor de 21.000 y algo de pesos. Bueno, también los invitaría a que vivan con un salario así, a que trabajen 8 horas o después de haber trabajado durante años, perciban una jubilación de 17.000 pesos o de 21.000 como se plantea en la reforma. No lo harían. Directamente no lo harían. Entonces a veces hay sectores que les cuesta comprender el mundo real, las penurias, lo que significa para para la vida cotidiana de esas personas, de sus familias. Muchas veces los jubilados terminan siendo en hogares pobres, sostén con su jubilación, porque es el único ingreso fijo que hay en las familias, muchas veces. Y eso no es considerado a veces por algunos sectores muy minoritarios del frente, por suerte, y por la mayoría de los sectores de la coalición de gobierno, ¿no? Claro. Bueno, ha sido un panorama, yo creo que completo, Álvaro. Primero agradecerte lo riguroso que sos con la información y invitarte a que ahora, en las próximas columnas, bueno, digamos, cuáles son las perspectivas del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué le plantea el Frente Amplio a la sociedad uruguaya? Si le plantea lo mismo que le planteó en la etapa anterior, ¿cómo estamos con los candidatos? Que todavía el Frente tiene que resolver quién será su candidato o candidata. ¿Qué están diciendo las encuestas? Bueno, tenemos un largo trayecto todavía por recorrer. Alvarito, te quiero agradecer enormemente y te mando un gran abrazo. Yo también, Manuel, y me gusta eso de que hablemos en las próximas audiciones de los desafíos, yo le llamo los desafíos que el Frente Amplio tiene Ahí está. Ante la ciudadanía en los próximos 5 años. Yo doy por descontado, nosotros vamos a ganar la próxima elección, vamos a volver a gobernar y lo vamos a hacer con mayoría parlamentaria, además. Vamos a tener las condiciones necesarias para transformar nuevamente el Uruguay en un sentido progresista. Ahí está. Abrazo enorme, Alvarito. Nos volvemos a ver en 2 semanas. Un abrazo para ti y para tu audiencia, Chau, y tu chau. equipo. Chao.